Señores, cuando pasó el proceso municipal, de las elecciones municipales de febrero, nosotros decíamos que ojalá tengamos la voluntad de modificar algunos aspectos de las elecciones de nuestro país. Decíamos que las elecciones dominicanas debieran de unificarse, que la experiencia del voto preferencial en el caso de los regidores no es buena. No es buena. Eso no funciona. El 90% de la gente votó cuando dijeron a la puerta, vota por mí sin saber, o dejó eso vacío. Hay una gran cantidad de temas que se pueden modificar con respecto a nuestro régimen electoral. Ahora, yo siempre digo que las pausas se hacen los mejores programas. Conversábamos sobre las candidaturas a diputados y Terrero decía, preguntábamos cuántos candidatos se salen, por ejemplo, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Son 6 de cada partido, cada grupo, ¿verdad? Postula 6, porque salen 6. Entonces, de las cosas que debemos de pensar es, o votemos por 6, que tú tengas 6 opciones indistintas de diferentes partidos para uno poder tener la capacidad de poder llevar a la gente que tiene valores, que tiene principios, que tiene propuestas, sin importar el tema, tanto el tema político. O dejemos eso así, vamos a poner otra vez sin el voto preferencial de los diputados y que sea por el voto de los partidos. Porque cuando tú ves el componente de que tú te tienes que sentar y votar por una sola persona, y que si fulano está mejor, que por quién van a mandar a votar los jefes de arriba, que si el otro, tú lo vas a ver en todos los partidos. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que modificar. Hoy nos sentimos muy bien, porque siempre hemos dicho que con nuestra invitada, que es candidata a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, nosotros nos sentimos representados en ella con la participación como candidata a diputado de la licenciada Claudia Rita Abreu. Gracias por estar con nosotros y vamos a ver cuál es la propuesta que tiene Claudia Rita Abreu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este espacio, que ya yo siento que es mi casa, aquí conozco a todo el mundo desde que me apeo del carro. Bueno, mira, Michelle, hablando de lo que tú decías, sobre todo del tema de la ley electoral y cómo es el proceso, realmente desde el 2016 o del 2017 estábamos luchando con el tema, sobre todo de las primarias abiertas, en una serie de condiciones que al final no se dieron, porque la ley quedó como que complaciendo a todo el mundo. Y a veces yo he expresado cómo de alguna manera uno se frustra, en el sentido de que cada vez que abrimos como para que sean las cosas más democráticas, viene con un arrastre que se paga muy caro. Por ejemplo, el tema de las listas durante mucho tiempo, las listas de diputados y diputadas para uno votar por el partido completo, pues se volvió tierra de nadie dentro de los partidos políticos. O sea, quienes ocupaban los puestos en la lista era a veces a dedo. Realmente no había un sistema garantista democrático para que hubiesen esas numeraciones en la lista, que lo que crea es que cada partido, según la cantidad de votos que saca, pues saca la cantidad de escaños que corresponde a esa cantidad de votos. Y por eso viene el tema del voto preferencial, entendiendo que es mucho más democrático, pues que tú conozcas a la persona por la que vas a votar y marques su cara. Y realmente, en efecto, es más democrático, pero ¿qué trajo también eso? Eso trajo un encarecimiento muy grande de la política. Y es un penoso porque a veces la gente no se siente como empático con ese tema. Pero cuando tú, en vez de tú estar luchando por un conjunto de ideas partidarias, tú estás invirtiendo en tu persona,
como si tú fueras una candidata no solamente a diputado, casi parecen, a veces hay campañas de diputados y diputadas que parecen campañas presidenciales. Tú tienes que invertir en ti. Entonces ya eso le pone un costo al tema de ser regidor o regidora, al tema de ser candidato o candidata a diputado. Y eso hace que permee dentro del espacio personas que evidentemente pues tienen dinero, quizás a veces vienen del narcotráfico o de dinero mal habido, porque la competencia se convierte en algo tan despiadado respecto a eso porque no se controló en la ley. En la ley debió haberse tomado más en cuenta no solamente el tema del apoyo económico, que si lo vemos por la ley, dice que, o sea, que por un asunto de la cantidad de habitantes que hay en tu demarcación, llegaría casi como a 20 millones la inversión para una diputación. Y tú te preguntas, pero ni un diputado en su salario de 4 años no gana 20 millones. Entonces, son cosas que yo creo que debemos de trabajar en función a la democracia, porque también... ¿Y ya una candidatura cuesta 20 millones de pesos? No más. Ya está más, pero depende, porque por ejemplo en el caso mío, yo me he dedicado pues para venir a espacios como este, darme a conocer, hacer una red de apoyo, hablar porque yo me dedico todos los días y llamo a X cantidad de gente diario, ya sea por WhatsApp, ya sea por teléfono. Tengo varias personas que hacen lo mismo al mismo tiempo y replicamos eso. Y bueno, uno anda creativamente también en las redes sociales utilizando también ese medio que es más efectivo en cuanto a lo que es el costo que tú pones. Ya luego pues las inversiones en vallas y cosas así, no todo el mundo puede someterse a ella, y las mujeres también se nos hace un poco más difícil conseguir pues el apoyo económico del empresariado dominicano, no es tan fácil. En mi caso, nosotros estamos muy preocupados porque entendemos que viene y debe de venir una reforma fiscal en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa con esta reforma? La reforma suele ser el cuco de la clase media. Yo entiendo que nosotros deberíamos de luchar para convertir eso en una oportunidad de equidad en cuanto al sistema de pago de impuestos que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana. Nosotros no podemos continuar con esta situación donde tú emites una factura con valor fiscal y a un cliente que tú tienes que tiene una política de pago, que son las empresas más grandes, ¿verdad? Que pues son las que por lo regular subcontratan servicios, y tiene una política de pago de 90 días, de 120 días, mientras que ya tu factura está generando en la DGI una multa y una mora si tú no lo pagas por adelantado. Tienes que pagar 19.5%, el 18% y el 1.5% que es el del tema del anticipo. Entonces, pagando el impuesto por adelantado, eso ha dañado muchas personas con el tema de emprender. Cada persona que he conocido en la vida, amigo de la infancia, muchos de ellos se han quedado rezagados con un negocio propio precisamente por ese sistema, porque no lo resisten, porque tú tienes que estar haciendo malabares y bajo esa circunstancia no puedes contratar gente. ¿Por qué? Porque también te genera una mora en la TCS. Entonces tú apoyas a personas, no, que el primer empleo, no hay incentivo para el primer empleo, y la génesis empieza con este sistema de pago. En otros países ya se utiliza que tú en vez de reportar mensual, tú puedes reportar trimestral. Eso sería un alivio, sobre todo aquí en República Dominicana, donde todo lo tratamos igual. Entonces tenemos medidas que son muy injustas porque son iguales. Tú pagas lo mismo por una placa del vehículo, no importa el costo del vehículo, ni el espacio que ocupe en la calle, ni el peso que tenga, ni lo que consuma como combustible. Sin embargo, es porque tú pagas por el mismo año del vehículo. Ahora, ni el año. Y eso también aquí hay, yo recuerdo cuando conversábamos en otro programa, aquí también hay unos niveles de educación, que eso tú lo decías, de que los mismos emprendedores no saben lo que tienen derecho. Aquí lanzamos una ley, tú te acuerdas de una resolución que permitía el régimen simplificado de tributación que existe hoy. Cualquier emprendedor puede entrar ahí y pagar no tiene que pagar anticipo ni pagar nada de eso, pero nadie entra. O sea, tú tienes algunos recursos porque es un sistema complejo que tenemos de tributación. Y la misma carga que tú mencionabas, otros que cargan muchísimo a uno, los combustibles, las telecomunicaciones. ¿Cómo el Internet tiene, por ejemplo, una carga tributaria tan alta? Lo grande, además de eso, que quizás, por ejemplo, en un momento dado, esa carga era para unos
trabajos en específico, que era el tema del cierre de la brecha y todo ese tipo de cosas. Yo creo que también el Estado debe de revisarse en cuanto a las instituciones que tenemos, porque aunque yo trabajé mucho tiempo en el Indotel, yo considero que primero la ley del Indotel ya tiene unos años, existe desde antes de que existiera el Internet, las plataformas digitales, muchísimas cosas, o sea que es una ley que hay que revisar. Es obsoleta. Claro, y también el propósito de una institución que tiene tanto empleomanía ya, porque es que incluso fíjate todo el tema del apagón analógico, el encendido digital y todo eso ya no ocupa las planas que ocupaba en un momento dado, que hasta fue un tema, vamos a decir, sociopolítico mundial, que se convirtió eso, y realmente pues se ha ido quedando atrás porque la tecnología va más adelante. Otra de las cosas que a mí evidentemente me preocupan, pues son las grandes repeticiones que tenemos en tema de leyes. Aquí yo considero que estamos bastante sobrelegislados porque hay muchas leyes que se repiten, o hay un tema dentro del Congreso con ese celo de derecho de autor para decir que yo hice, y también eso también hace daño porque, por ejemplo, recientemente se hizo una ley para el tema de los yates que paguen un impuesto, los temas yates turísticos, pero ya había una ley de turismo. Yo entendía que es más eficiente tú abrir una ley y colocarle artículos adicionales, porque es que estamos teniendo un cúmulo de leyes demasiado amplias. Tú ves, por ejemplo, cómo hay algunas situaciones que te dicen, bueno, pero la ley del autismo es interesantísima, importantísima, yo apoyo el apoyo al tema autista, incluso tengo en mi casa la situación de vivir con el autismo, pero también pienso, óyeme, se parece mucho a la del CONADIS, ¿por qué nosotros no vemos si es necesaria una ley adicional o se puede ampliar la ley del tema del CONADIS? Porque además de eso, hay otras condiciones también que no podemos dejar afuera. Y veo también el tema de nuestros envejecientes, que me preocupa mucho, y creo que también todo eso va a depender de una buena reforma fiscal, de que ya la gente se jubila con menos dinero y paga lo mismo por medicinas, cuando ya en otros países, luego que tú estás jubilado, pues las medicinas te cuestan menos, y por ejemplo el transporte público te cuesta menos, y algunas otras cosas que tienen que ver con el ocio, con la vida, para poder paliar la situación de los envejecientes, que cuando más necesitamos, pues los seguros nos abandonan. Mira, ayer dijo excúsame Carlos, ayer dijo un médico aquí algo que tiene mucho sentido, y es: si tenemos una ley de salud, si vamos a seguir haciendo leyes individuales para cada enfermedad, la ley del envejeciente, la ley del autismo, la ley, o sea, esa es una parte importante. El problema es buscar los recursos para esos sectores, pero claro, no hay que hacer una ley a cada... Pero entonces que hay un tema con la sociedad que la gente tiene que entender. Mira, cuando yo dije en el debate sobre eso, hubo personas, incluso de mi propia organización, que me atacaron diciendo, incluso me acusan y me dicen, pero ella ¿por qué no tiene un hijo autista? Digo yo, oye, pero lo primero que yo tengo mi primer hijo es autista, pero es que también él nació con una condición en los pies, que es el pie equinovaro severo, que tuve mucho tiempo luchando con operaciones, con terapia, etcétera. Entonces vamos a hacer una ley para los pies equinovaro severo, otra ley para el autismo, otra ley para los para la presión la gente corazón. De los aquí no hay una ley de cáncer. ¿Cuál es la principal causa de muerte? ¿Hay una ley de cáncer de mama? No. ¿O hay una ley de próstata? Entonces, o de presión? O sea, yo entiendo. ¿La ley de salud? Y así pasa con el tema presupuestario, dentro de los presupuestos fijos dentro de las leyes. Sí, precisamente. ¿No nota usted quizás que lo que hay es una tendencia mucho a los parches en lo que es la configuración del Congreso actual y en el accionar de los legisladores? Es decir, legislar circunstancialmente, no necesariamente con una visión de futuro. Bueno, mira, tú sabes que hay mucho tema, porque también en el Congreso se dan casos de que siempre se le da prioridad a las cosas que vienen del Poder Ejecutivo. Eso por un lado. Por otro lado, también la falta de conocimiento del Estado que tienen muchos legisladores no le permite fiscalizar, o quizás también que no tienen un compromiso con el tema de la fiscalización. Yo considero que una de las cosas principales que uno debe de ir, a veces yo escucho personas que están aspirando a diputaciones y te hablan de proyectos y de cosas que yo sé perfectamente que ni es la labor del legislador, ni tiene las posibilidades de hacerlo. Exacto, pero entonces es bueno crear esa conciencia dentro de la ciudadanía, porque no nos podemos crear expectativas erradas sobre lo que es la labor de una persona que está en el Congreso. Sin embargo,
sí el Congreso es una tribuna de defensa y de representación de la ciudadanía, porque, por ejemplo, mira cómo nos ha pasado el tema de la ley del DNI, y eso pasó así como si nada, y ahora que hay una comisión revisando. Está en el limbo. Pero dice, la ley está vigente. Aplicándose. Pero, exacto. No, la ley está vigente y con su perdón votaron todo el mundo, todos los partidos. Un desastre, eso fue un desastre a lo loco. Y después dieron cuenta que estaba mal. Después. Claro, pero yo me pregunto, caramba, qué barbaridad. Eso, el método que está trabajando allá adentro debe de revisarse también. Creo sobre todo ese tema de eficientización de todo lo que hay ahí de leyes, porque estamos hablando de que en el Congreso hay como 400 proyectos en fila. Imagínese. Y hay muchas cosas que sí, que se quedan así. Entonces, lo que decía sobre el conocimiento del Estado, mira, por ejemplo, con asuntos de educación, yo no sé si tú te has dado cuenta que muchas personas todo lo quieren poner por una ley, una materia en educación. Eso no funciona. Se está trabajando de nuevo en revisión de la ley, de la ley educativa, que eso tiene uno que revisarlo, pero no todo lo que uno entiende, quizás fuera de lo que es el ambiente académico, funciona poniendo una materia adicional dentro del currículum, porque eso es una carga que no es necesaria muchas veces. A veces la aplicación de lo que ya tenemos, lo que hace falta. Entonces, ¿qué no estamos fiscalizando? Nosotros no estamos fiscalizando la nómina de educación. Esa es la nómina que a nosotros más nos tiene que doler a todos y todas. ¿Por qué? Porque quien entra a educación, nosotros lo vamos a mantener hasta que muera. Nosotros, de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, hasta que muera. Entonces, cuando bajan porque es así. Cuando tú entras ahí, cuando bajan el nivel... La nómina magisterial. La nómina magisterial. Claro que es la más... Son 115,000 ya. Ya van por ahí. Y van a pedir un aumento, ahora le van a dar. Pero ¿cómo tú justificas? Por ejemplo, se bajó el nivel del examen para acceder a ser docente. Al bajar el nivel entraron de un sopetón en el año 2021, 2022, 25,000 docentes. ¿Cómo entran 25,000 docentes? Dicho por ellos mismos en una nota de prensa por un viceministro que entonces trabajaba con el señor Furcal. Y tú dices, pero ¿cómo si no han entregado? Ni en ese entonces no habían entregado ni 300 aulas, ¿dónde tú vas a meter esos 25,000 maestros? Entonces, al mismo tiempo, la ADP se queja de que no tiene suficientes maestros. ¿Bajo qué criterio pusieron el maestro? Porque quizás lo nombraron en un distrito que no es el que necesita el maestro. Entonces, todo eso es un tema, y cuando se jubilan, también nosotros lo seguimos pagando hasta que muera. Para sacar a una persona, que a mí me parece bien que tener un gremio que te proteja, para sacar a una persona de la nómina docente, tiene que ser una gente que cometió un delito, pero muy grave, y que además se le demuestre. Entonces son situaciones... O sea, puede ser un bruto, no haberse actualizado, puede... No importa, no importa. Hay temas hay asuntos que tienen que ver con el desempeño. No, te promueve por incapacidad inclusive. Hay temas que, claro, tú puedes, si tú tienes ya que una serie de faltas, se te puede meter a un comité, pero que eso es difícil que suceda, porque además, incluso, mira, yo he sabido de casos de profesores que que acosan estudiantes sexualmente, que han sido protegidos por su entorno, y eso no lo han llevado a donde tienen, a las autoridades del ministerio, donde tienen que canalizar eso, y lo protegen y lo tapan. O sea, aquí hay muchas cosas dentro del sistema educativo que yo quiero caminar un poquito hacia atrás, pero hablando con leyes. Cuando usted hablaba del tema de la reforma fiscal, y ojalá que usted sea diputada, pero va a ser difícil, porque difícil no llegarle, sino mantenerse ahí, porque la mayoría aplastante acaba con la gente y después uno sale frustrado. Pero mire, usted hablaba del cuco de la reforma fiscal, ¿verdad? Pero el cuco nosotros lo tenemos, la gente lo tiene, porque se habla de impuestos siempre, del ingreso. Se habla de más impuestos. Pero no se habla del gasto. Entonces, antes hablaban de la reforma fiscal integral, ¿verdad? Pero la gente dice, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, el gobierno dijo que va a hacer una reforma, la va a hacer, que es necesaria. Inclusive dijeron que el ministro de Hacienda dijo, lo vamos a hacer después de las elecciones porque ahora no se puede porque no afecta. Bueno. Sí, porque tiene siempre un costo político. A mí me tiene nerviosa eso después de las elecciones, porque después de las elecciones no necesariamente tiene que ser después del 16 de agosto. No, pero claro. Pero le ¿puede ser cuándo? Antes. Sí, no, pero antes no va a ser. No sabe. Bueno, después de mayo, sí. Exacto. Claro. Sí, mira, aquí la cantidad de préstamos estrepitosos que ha tomado República Dominicana en 4 años, porque ni siquiera es un tema ya de cantidad, es al ritmo
tan grande que Sí, se sí. está endeudando la población, de alguna manera lo tenemos que pagar. ¿Y cómo es? Fíjate que cuando yo hablo de ese tema de facturación, hay muchos economistas que no te hablan de eso, pero yo tuve quien me hizo las matemáticas para poder buscar una solución, porque evidentemente es la parte del enunciado que tú explicas, pero eso tiene detrás una serie de condiciones para tú poder, pues en dado caso de ir al Congreso, pues decir, vamos a quitar de aquí, vamos a poner de allí y tener posiciones un poquito más profundas al respecto. Pero, ¿por qué no te dicen muchos los economistas? Porque la mayoría están acostumbrados a trabajar para el Estado, y el Estado lo que ve es el tema de la recaudación todo el tiempo. Claro. Y yo entiendo el asunto de la recaudación, yo trabajé muchos años en el Estado, yo entiendo que sí que hay que pagar impuestos. Oye, la nómina pública Lo que a para mí me nombrar apena gente. es tener un país donde el emprendimiento se haga difícil, donde tú tengas, por ejemplo, la oportunidad por el negocio que tú estás llevando de participar para comprarle, por ejemplo, mira, vino un hotel, se estableció en el país y va a contratar una serie de cosas, y porque ese proyecto cuesta, vamos a decir, 100 millones de pesos, tú no puedes emitir una factura porque tú no tienes el 19.5 de pagar adelante en lo que te sale esa oportunidad. Entonces eso te va dejando fuerte. rezagado. Y sobre todo, mira, yo que vengo del área de la tecnología, que esos tipos de servicios terminan pagando a la larga 10% más de lo que paga, por ejemplo, gente que se dedican a temas de ingeniería. ¿Por qué? Porque el ingeniero te puede estar reportando varilla, te reporta blog, te reporta gastos, que una persona que está en su casa desarrollando un software que dura horas y horas pegado en una computadora no tiene cómo demostrar, porque el gobierno nada más lo que ve que todo es ganancia. Entonces ese tipo de personas te termina pagando un 10% adicional. Sí. Y todo eso tú tienes que mirarlo desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, de servicio al contado, tiene que facturar o tributar de la misma manera de una que no, que es de otro tipo de servicio. O sea, un supermercado que es constantemente el dinero en efectivo, te tiene que tributar de la misma manera, tú tienes que tributar de la misma manera cuando tú lo que estás haciendo es quizás un tema de diseño de modas, de multimedia, una película, un documental, o estás revisando, o estás prestando tu servicio para hacer, para revisar temas curriculares a una empresa Sí, editora. eso de los impuestos son cosas distintas. ya debe de ser por lo percibido, no por lo devengado. No por lo devengado. Claro, eso ya hay que cambiarlo. Entonces, No, al revés. Debe ser por lo percibido. Por lo percibido, no por lo devengado. Claro, Claro. porque aquí tú tienes que pagar el ITEVI de una factura que tú la fías a 90 días o a 120, y tú tienes que pagarlo antes del 20 del mes que viene, si ITEVI, Michelle, aunque tú no la mira, hayas cobrado. y los anticipos, óyeme, los anticipos. Por ejemplo, yo estoy pagando un paquete de impuestos ahora, X, y me dice ahí mismo dice, ahora, acuérdese que usted vea dentro de 3 meses, tanto por ciento en el año. De lo que tú pagaste, si pagaste 1 millón de pesos de impuestos, va a pagar 1 millón de pesos en anticipo. Sí, pero ¿cómo tú le vas a decir? Por Dios y es mío. una cosa que está diciendo Claudia Rico. Oye, también que la palabra es mala, ¿Cómo tú le vas a impuestos de decir verdad. a las autoridades de dónde van a sostener el Estado? O sea, tú tienes No, que está crear bien. un sistema Claro. que equilibre la sustituye una cosa situación. por otra, porque los préstamos hay que pagarlos. Así Bueno, mismo. porque lo cogieron. Así mismo. Ahora, mire, el tiempo se nos va a avanzar, pero mire, y velo, Michelle, la cuota de la mujer. Yo quisiera entender eso. Ahora mismo, por ejemplo, hay 6 candidatos del PLD. No sé cuántas mujeres van. 3. Van 3. O sea, son 3 y 3. Y ahí está diciendo la Junta Central Electoral, los partidos tienen que mandarnos la lista de la cuota de la mujer. Yo quiero saber en qué sirve la cuota de la mujer para ustedes. ¿Es obligado que usted va a salir como diputada, obligado, o era nada más para ser candidata? Mira, lo que pasa es que Buena pregunta. realmente, mira, el tema de la cuota siempre es cuestionado, pero hay Gracias, que ser Michelle. mujer y estar en un partido para tú saber lo difícil que se nos hace a nosotras ser visibles, sobre todo en los medios. Los medios no nos ayudan, el mismo partido no nos ayuda. Yo hice un escándalo hace un tiempo por eso, porque vi que luego de una actividad importante, todas las personas que fueron a hablar a los medios, habían 18 programas pautados y eran 18 hombres, luego de que habíamos ido todas. Entonces yo dije, no, pero espérate. Pero eso vino a razón de un acumulo de tiempo, yo trabajando respecto a... pues tú sabes que los partidos trabajan con vocerías y le dicen a la militancia
que aprendan a hablar en los medios. Entonces uno trabaja con las compañeras para que entonces luego no te la pauten. Entonces eso realmente es un tema que tenemos que ver como sociedad. Una sociedad donde no haya paridad, no hay una verdadera Eso no democracia. representa nada, usted como candidata. Claro, porque es que sí, ya estamos como candidata, ya podemos salir a la calle, no es que eso va a resolver el problema en un 100%, pero desde que existe el tema de cuotas ha habido mayor representación de mujeres en el Congreso. Michelle, Pero precisamente en cuanto a lo de la cuota de la mujer, a veces uno tiene la impresión como de que el partido acude a la mujer ya por el requisito legal, y a veces ponen a la esposa de un dirigente y cosas así, porque dice como más que por sus méritos, por ¿Sabes qué pasa? Que en el caso de las mujeres siempre no viven cuestionando el mérito, pero mira, tú sabes la cantidad de esposas de candidatos o de políticos que ellas sí ya habían sido militantes dentro del partido y ahí es que se conocen y han aportado muchísimo y luego que se casan. O sea, a veces hay muchos hombres también que han entrado a la política y se han desarrollado incluso en el plano económico por la persona con la que se han casado o por la persona con la que se han juntado. Entonces son situaciones que siempre van a pasar y dentro de todo siempre va a haber cierto privilegio porque eso existe. Antes de que se acabe el tiempo, mire, él es hijo del doctor Julio Jacín. Ajá. Es un activo. El hijo mío se llama Andresito, hijo de Andrés Terrero. Pero usted es hija de Tonito Abreu. Así Y eso no se puede vender como activo. Bueno, mi padre murió, lamentablemente me hace muchísima falta. Sí entiendo que en la vida uno... Un hombre serio. Claro, cuando los padres de uno pues llevan una trayectoria, eso de alguna manera ayuda, pero uno tiene que trazarse su Primer propio secretario camino. general del PLD. Y 2 veces diputado a la Cámara de Diputados. Y Eso tiene que, la gente tiene que saber, los votantes, que sepan que es lo que van a elegir. Lo que decía Michelle al principio, que el número tal, cualquiera. No, eso no es así, ¿no? Bueno, y hablando de números, tengo que decirle a la población que voy a estar en el número 4, tanto en la boleta del PLD y la boleta del PRD, en las 2 boletas, en la número 4. En la 4. Qué pena que uno no puede votar por mucha gente ahí, ¿eh? Usted no está en la del FUPU, no está en la alianza. En la fuerza. No, lo que pasa es que acuérdate que la alianza en este caso es por Omar Fernández, todos estamos apoyando a Omar Fernández para candidato a senador. Y los diputados van por separado, pero en el caso del PRD, que no presentó diputados y diputadas, pues asumieron los candidatos y candidatas del Partido de la Liberación Dominicana. Bien. Suerte ahí. Votar en el número 4. Bien, 4. Licenciada Claudia Rita Abreu, candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar aquí. Gracias a usted.